Vamos este día a ver en el libro de Josué, capítulo 1. Y vamos a mirar los versículos del 1 al 9. Y vamos a ver el inicio del ministerio de este hombre llamado Josué, ¿verdad? En hebreo es Yehoshua. Interesantemente, el nombre de Jesús en hebreo, Yeshua, es derivado del nombre de Yehoshua, que significa salvador o salvación. Y al leer la historia del Éxodo, la historia de Moisés y de Israel, nos damos cuenta que llegó el momento en que a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida, no se le permitió cruzar el río Jordán hacia la tierra de Canaán. Tuvo algunas batallas, algunas victorias en las afueras, pero Dios no le permitió entrar en la tierra prometida. Y ahora vamos a leer cómo después de que Moisés entrenó a Josué por 40 años, ahora las riendas, el liderazgo hacia el pueblo de Israel ahora pasó en manos de Josué. Y vamos a leer estos poderosos versículos donde Dios habló directamente con Josué para animarlo y para alentarlo sobre la tarea que ahora le tocaba a él hacer. Y dice la palabra de Dios, empezando en el verso 1, Josué capítulo 1, verso 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, ahora Josué tenía la tarea de entrar en la tierra prometida y conquistarla, como Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, la entrada de Israel hacia la tierra prometida iba a ser desde la dirección del este hacia el oeste. Y después pueden seguir leyendo la historia. Dios partió las aguas del Jordán, así como partió el Mar Rojo, para que Israel cruzara hacia la tierra de Canaán para conquistarla. Moisés tuvo un ministerio muy único en el sentido de que Dios hablaba con él cara a cara, si se recuerdan de eso. Que sepamos, Dios nunca ha tenido una relación con una persona, con un hombre, como la tuvo con Moisés, de hablarle cara a cara, como que estamos conversando. Pero ahora habló a Josué, no sabemos de qué manera, pero ahora iba a tener contacto con Josué para la conquista de Canaán. Ahora, si estudiamos la Biblia cuidadosamente, en el libro de Génesis 6 nos revela que la tierra estaba llena de gigantes antes y después del diluvio. Entonces, en la tierra de Canaán, entre las tribus que tenían que echar fuera, estaban las tribus de los Nefilim, estaban las tribus de los gigantes. Y podemos ver que quedaron remanentes de estos gigantes cuando David subió al poder. ¿Se acuerdan que David mató a Goliat el gigante y tenía 4 hermanos más? Pues en toda la tierra de Israel se habían asentado tribus de gigantes que los espías 40 años antes habían visto y reportaron que ante los ojos de esos gigantes eran como langostas. Pero ahora estaba una nueva generación, una generación que Dios había levantado y estaba dispuesto a entrar a la tierra de Canaán, gigantes o no gigantes, a conquistarla. Y ahora Dios, porque Dios estaba con ellos. Y verso 3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés,
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces, Dios le dio un territorio vasto en la tierra de Israel a los israelitas. Y la verdad es que Israel nunca ha conquistado toda la tierra que Dios les prometió. En su apogeo en los tiempos de Salomón, aunque David conquistó una gran parte del territorio, Israel nunca ha podido tener toda la tierra que Dios les dio. Esto no va a suceder hasta el reino mesiánico, hasta el reino del milenio. Es cuando Israel finalmente va a tener posesión de toda la tierra, ¿verdad? Pero tuvo inicio aquí y el Señor le prometió que donde pusieran su planta, donde pisaran ellos, dijo el Señor que se los iba a dar. Y para hacer esto tenían que conquistar las tribus y entre ellos también las tribus de los gigantes. Y nos damos cuenta en las Santas Escrituras de que Dios iba por frente de ellos y que ponía terror y confusión en las tribus que iban a conquistar, para cuando llegaba el tiempo en que Israel iba a conquistarlos, básicamente las tribus ya estaban derrotadas. Entonces, en nuestras vidas, todos vamos a enfrentar lo que muchas personas comparan con gigantes en la vida, ¿verdad? Luchas y pruebas. Todos vamos a tener que enfrentar cosas que, como los gigantes, amenazan con intimidarnos, amenazan con derrotarnos, ¿verdad? Se burlan de nosotros, nos afrentan y muchas veces sentimos que no vamos a poder contra ellos. Pero tenemos la promesa de Dios que Él está con nosotros. Tenemos la promesa de Dios que donde pongamos nuestros pies, el Señor nos los dará para Él, ¿verdad? En diferentes situaciones, ese anhelo que Dios ha puesto en cada persona conforme a su llamado de conquistar lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y Dios le dio la tierra a Josué. Dios le prometió la tierra a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero ¿qué pasa? No nomás iban a entrar así nomás, ¿verdad? No nomás iban a entrar y les iban a decir, ¿saben qué? Se tienen que ir porque Dios nos prometió la tierra y ya no pueden estar aquí. No, se tenía que llevar a cabo una conquista. Y de igual manera, nosotros los creyentes, dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Entonces, para conquistar la tierra, para llevar a cabo ese ministerio, para llevar a cabo el llamado que Dios nos prometió, tenemos que llevar a cabo la guerra espiritual, ¿verdad? Y debemos saber que así como Dios fue delante de Israel para conquistar esa tierra, Dios también va delante de nosotros para darnos y que se cumpla el ministerio que nos ha dado, o el llamado que nos ha dado, o las promesas que nos ha dado, pero tenemos que luchar. Tenemos que llevar a cabo la batalla. No es automático. No es automático. Tenemos que aprender a luchar. Pero una cosa sí, antes de que el pueblo de Israel pudiera entrar a conquistar la tierra, Dios tuvo que purificarlos. Dios tuvo que tratar con ellos. La vieja generación se fue, se pasó, pero Dios mandaba disciplina a su pueblo porque tenía que prepararlos para poder entrar a conquistar la tierra. Y de igual manera nosotros, los siervos de Dios, tenemos que permitir que el Señor nos purifique, que el Señor nos prepare para que podamos entrar a conquistar esa tierra que Dios nos dio. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando que tenemos que sacar de nuestras vidas el pecado. No podemos vivir en pecado deliberado, no podemos vivir según la carne y esperar que vamos a conquistar la tierra que Dios nos prometió.
¿Por qué? Porque tenemos que cerrarle las puertas al enemigo para poder llevar a cabo esa conquista. Si no, lo que va a suceder es que vamos a entrar a conquistar. Están abiertas puertas por todos lados y el enemigo nos va a dar y nos va a dar por atrás, nos va a dar por los lados y nos va a derrotar por medio de esas puertas abiertas. Muchas personas quieren llevar a cabo guerra espiritual, pero no quieren soltar su pecado. No quieren soltar sus malos hábitos. No quieren ejercer las disciplinas espirituales, pero de todas maneras quieren conquistar la tierra. ¿Y qué pasa? Están descubiertos, están expuestos, están vulnerables. Y cuando quieren entrar a conquistar la tierra, tienen todo tipo de puertas abiertas al enemigo y el enemigo los derrota. Tenemos que permitir que Dios nos purifique, que Dios santifique nuestras vidas. Tenemos que aprender a hacer un lado las obras de la carne y el pecado para de esa manera entrar vestidos completamente de la armadura de Dios y entrar a conquistar esa tierra, sabiendo que Dios va por delante de nosotros. Entonces, no solamente es llevar a cabo la guerra espiritual, sino es estar vestidos de toda la armadura de Dios. El cinto de la verdad, ¿verdad? ¿Qué verdad? La verdad de la palabra de Dios. La coraza de la justicia, ¿verdad? La justicia de Dios, la salvación que Dios nos ofrece, que protege nuestros frentes, nuestras espaldas. Nuestros pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz, ¿verdad? El Evangelio del Señor. Tomando el escudo de la fe, con que podemos apagar los dardos encendidos del maligno. Tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre tener la palabra en nosotros, que es el arma ofensiva, ¿verdad? Todo lo demás es defensivo, pero la espada del Espíritu es la palabra, es el arma ofensiva que usamos para cobrar territorio. Y finalmente la oración. Cubrirnos con la oración. Es que el camino del Señor no es una varita mágica. El camino del Señor es una relación y obediencia a Jesús. Y cuando caminamos nuestras vidas en obediencia a Jesús, estamos protegidos, cubiertos del Señor. Y entonces podemos avanzar a conquistar esas promesas, esa tierra, ese ministerio que Dios, ese negocio, a lo mejor Dios les da un negocio para conquistarlo, para la honra y la gloria de Dios. Entonces, cuando llegó el tiempo de entrar a la tierra prometida, Moisés ya había entrenado a Josué. Dios había tratado con Israel y ahora estaban listos, estaban preparados para que Dios fuera delante de ellos y pudieran entrar a conquistar la tierra que Él les prometió. Y yo nos animo esta noche, esta tarde, nos animo a que nos acerquemos más al Señor, que aprendamos a tomar esas armas. Dice la palabra de Dios que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y debemos de echar mano de esas armas para poder llevar a cabo la batalla y obtener la victoria. Es tiempo de triple aceleración. Ya no es tiempo de demora, ya no es tiempo de dilación, ya no es tiempo de ir en reversa, ir para atrás. Ahora es tiempo de triple aceleración. Es la temporada donde los hijos de Dios tenemos que entrar a conquistar las cosas que Dios nos ha prometido. Y lo hacemos con una relación muy íntima con el Señor. ¿Qué hizo el Señor con Josué? Pero empezó a hablar con él. Nosotros necesitamos hablar con Dios en oración. Permitir que Él nos hable para que nos dé las instrucciones que necesitamos para conquistar lo que Él nos dio. Son tiempos difíciles, sí. Son tiempos oscuros, pero a la vez son tiempos donde vamos a ver brillar la luz del Señor en una manera poderosa. Y tenemos que prepararnos. Tenemos que permitir que Dios nos prepare, que Dios nos hable, que Dios nos dé instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo,
porque es muy importante seguir el tiempo y la orientación de Dios. Así como llegó el tiempo, ¿verdad? Dios no le permitió a Moisés cruzar el Jordán y conquistar la tierra. Dijo, no, Moisés, no te va a tocar a ti, le va a tocar a Josué. Pero yo le voy a decir a Josué el tiempo o cuando sea ahora que es tiempo de cruzar el Jordán. Y el Jordán también representa ese último obstáculo para entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Pero cuando al final Dios se mueve, Él tiene el poder de abrir, de partir las aguas para que podamos entrar a nuestra tierra prometida. Pero nótese que tenía que ser un acto de Dios. No podía ser algo que algún hombre pudiera hacer. Tenía que ser un acto de Dios. Cuando Dios está listo para moverse, Él quita ese obstáculo imposible, ¿verdad? La puerta puede estar cerrada por mucho tiempo, hasta años. Pero cuando llega el tiempo de moverse, entonces la mano sobrenatural de Dios es el que quita ese último obstáculo, que como vamos a ver, o si quieren leer en su propio tiempo, Él va a partir las aguas del Jordán para que cruce Israel a la tierra prometida. Muchos de nosotros estamos a punto de pasar. Y yo sé que estoy hablando con alguien, ¿verdad? Estás a punto de pasar. Dios te ha preparado. Has sufrido, has luchado, has llorado, te has confundido, le has reclamado a Dios, has sufrido pérdidas, has sido traicionado, has sido lastimado, pero ya llegó tu tiempo. Y pronto el Señor removerá ese último obstáculo y te va a decir, es tiempo que entres a tu tierra prometida. Es tiempo de que comiences a caminar en el llamado, en la unción y el destino que Dios tiene para tu vida, que solamente Él sabe qué es. Solamente Dios sabe cómo te va a usar. Pero has perseverado, ¿verdad? Te has aferrado de Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las pérdidas, a pesar de las luchas, a pesar de los sinsabores, de todo lo que has pasado. Estás a punto de entrar a tu tierra prometida. No es tiempo de desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino es tiempo de perseverar, estar de pie firmes delante del Señor y decir, Señor, estoy listo. Quita ese último obstáculo para que ahora yo entre a conquistar lo que tú ya me has dado. Y es diferente para todos, ¿verdad? Porque Dios cumple sus propósitos en todos nosotros de diferentes maneras. Es la manera que Él sabe. Por eso es que es tan importante que estemos conectados al Señor. Es importante que aprendamos a escuchar su voz. Es importante que aprendamos a entrar en oración, ¿verdad? Cuando a veces esos gigantes, a veces esos se paran delante de nosotros y tenemos miedo de dar un paso y sentimos que hay algo que nos detiene, pero necesitamos poner nuestra fe en el Señor y estar listos, firmes, ¿verdad? Entrar en oración, presionar en oración, seguir empujando, seguir orando, seguir esforzándonos en la oración hasta que llegue el tiempo de nuestro rompimiento, hasta que llegue el tiempo de nuestra victoria. Amén. Y luego, ¿dónde vamos? El verso 6. Perdón, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Lo que tenemos que entender, hermanos, es que Dios es fiel y verdadero. Y Él nunca nos va a dejar. Y cuando caminamos en la fe del Señor, cuando caminamos de la manera que Él quiere que caminemos, dice que
nadie nos podrá hacer frente. Dice la palabra de Dios que nada nos podrá detener. Y tenemos que comprender y entender, porque a veces nos llenamos de temor, a veces nos llenamos, el enemigo nos llena de miedo, y tenemos que entender que el Señor nunca nos dejará, ni tampoco nos desamparará. El Señor está con nosotros. El Señor siempre ha estado con nosotros. A veces llegan momentos donde pensamos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué parece que mis oraciones llegan al techo y se regresan a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos pasamos por esa situación. Pero lo que tenemos que entender es que al poner nuestra fe en el Señor, al dejar que Él nos purifique, nos discipline, nos muestre, nos enseñe y nos prepare hacia ese momento, va a llegar el momento de tu rompimiento, va a llegar el momento de tu victoria, ¿verdad? Pero tienes que permanecer. Tienes que permanecer. Y luego dice en el verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Tenemos que esforzarnos. ¿Qué quiere esforzarnos? Que tenemos que perseverar. ¿Perseverar en qué? Perseverar en nuestra relación con el Señor. Perseverar en la oración. Perseverar en la lectura de la palabra de Dios. Perseverar en todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y a veces lo tenemos que hacer por fe. A veces no vemos que mucho suceda o que mucho pase. A veces no vamos a tener los sentimientos, las emociones. Muchas personas se van de lugar a lugar porque están buscando un sentimiento, están buscando sentir bonito, por decirlo así, ¿verdad? Son personas que quieren sentir emociones porque piensan que al sentir emociones es donde Dios se mueve, pero yo te quiero decir que a veces no vas a sentir nada, especialmente cuando pasas por tu desierto. Va a estar seco, va a estar cálido, va a ser duro el caminar, pero es en ese momento, esos tiempos, donde tenemos que aprender a esforzarnos y a ser muy valientes, ¿verdad? El camino de Dios no es para cobardes. Yo he escuchado a personas decir que el servir a Dios es aburrido. Y yo me atrevo a decir que a lo mejor ni conoces a Dios, a lo mejor no estás caminando con Él, porque el caminar con el Señor es todo menos que aburrido. Es más, a veces se va a poner muy duro. Pero el mandamiento de Dios a Josué le dijo, ¿sabes qué, Josué? Quiero que te esfuerces, que perseveres y que seas muy valiente. Y a veces así nos habla el Señor a todos, ¿verdad? A veces cuando sentimos que ese gigante es demasiado grande, esa barrera es imposible. A veces el miedo, el temor se apodera de nosotros y lo que queremos hacer es huir o nos quedamos paralizados. Pero el Señor nos sigue diciendo, esfuérzate, persevera y sé muy valiente. Es interesante eso. Y verso 7 dice, otra vez, le dijo una vez, verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Le dijo otra vez, 2 veces, esfuérzate y sé valiente, pero esfuérzate ¿en qué? Esfuérzate en la palabra de Dios, ¿verdad? Esfuérzate en la palabra que yo le entregué a Moisés. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Dice, serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Es tan importante, hermanos, leer la palabra de Dios. Yo me recuerdo, escuchaba un predicador ya avanzado de años y él decía, ¿tienes problemas? Lee la palabra de Dios. ¿Te hace falta trabajo? Lee la palabra de Dios. ¿Estás enfermo? Lee la palabra de Dios. ¿Estás sufriendo en tu matrimonio?
lee la palabra de Dios. ¿No sabes qué hacer? Lee la palabra de Dios. Y sabes que eso es tremendo. Yo me puse a pensar en eso porque dice la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Cuando leemos las escrituras, las santas escrituras, no es cualquier cosa. La palabra de Dios penetra profundamente en nuestros corazones y comienza a hacer esa obra, ese trabajo, comienza a llevar a cabo lo que necesitamos para cualquier situación que estemos pasando. A veces no tiene sentido, ¿verdad? Que digamos, oh, pues estoy pasando problemas, lee la palabra de Dios. No, no tengo que estar haciendo esto, tengo que estar haciendo lo otro. Sí, a veces tenemos que tomar acción, pero tenemos que poner las cosas en prioridad, en orden. Fíjense lo que le estaba diciendo Dios a Josué. Estaba a punto de entrar a conquistar, a hacer una campaña militar, pero ¿qué le estaba diciendo? Quiero que te esfuerces y seas valiente y que estés en la palabra de Dios. Y que la guardes. Porque haciendo eso vas a hacer prosperar todo tu camino. Y muchas personas no entienden eso. Que al leer la palabra de Dios y al obedecerla, trae consigo bienaventuranza y trae consigo bendición. ¿Verdad? A veces, por eso dijo el Señor, dice, sacrificio no quiero. Dice, quiero obediencia. Entonces, ¿qué hacen algunas personas? Según ellos, para tratar de recompensar lo mal que están haciendo, se ponen a hacer buenas obras, haciendo acá. Mira lo que dice el Señor, mira aquí, hice acá y esto y lo otro. No, no quiero que me traigas sacrificio. Quiero que me obedezcas. Deja de vivir en adulterio. Deja de estar criticando a tu hermano. Deja de estar robando. Deja de estar maltratando a tu cónyuge. Y digo cónyuge porque a veces son las esposas las que se van encima de sus esposos. No siempre son los hombres, a veces son las esposas. Deja de maltratar a tus hijos. Deja de vivir deshonestamente y obedece mi palabra. Y métete a mi palabra, regrésate a mí, déjame que yo te moldee, déjame que yo te discipline, déjame forjarte y formarte para que puedas llevar a cabo todo lo que quiero que hagas. Esfuérzate y sé valiente y cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Guarda mi palabra. Es tan importante que comprendamos eso, ¿verdad? Ser obedientes a la palabra de Dios. Y luego dice verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Verdad? A veces en nuestra arrogancia existen los pecados de presunción. Cuando presumimos saber más que Dios. ¿Verdad? A veces le queremos ayudar a Dios. ¿Qué pasó en la situación con Abraham y con Sara? Sara dijo, ¿sabes qué, Abraham? Tenemos que ayudarle a Dios. Nos prometió un bebé, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos la solución. ¿Y qué sucedió? Pues le dio a Agar como esposa y ahora fíjense lo que está pasando en el Medio Oriente. Entre los árabes y los judíos. Nació un problema que sigue hasta este día. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque actuaron en la carne. Eso simboliza actuar en la carne. Cuando nosotros, las personas, queremos llevar a cabo los planes de Dios, eso es actuar en la carne. Y muchas personas, muchos creyentes están caminando y actuando en la carne, queriéndole ayudar a Dios y están teniendo ismaeles a derecha y a la izquierda. Creando problemas, trayendo cargas sobre ellos que son innecesarias porque no se quieren conformar a la palabra de Dios. No, eso no puede ser, no tiene sentido. Es demasiado sencillo. Yo tengo que estar haciendo algo. Y el Señor dice, esfuérzate y sé valiente
y guarda mi palabra, medita en ella de día y de noche, guárdalo y dice para que prosperes en todo y que todo te salga bien. Oh, qué difícil es cederle el control a Dios, ¿verdad? Esa es una de las cosas que yo he visto en mi vida al hablarle a las personas sobre el Señor. Una de las cosas más difíciles para ellos es cederle el control a Dios, ¿verdad? Muchas personas aún no se han entregado completamente al Señor porque no quieren confiar en Él completamente, no quieren cederle todo su voluntad. Ya casi están por llegar un pasito, pero lo último que les falta es decir, Señor, te entrego todo mi ser. Lo único que es de nosotros, no sé si realizan, es nuestra voluntad. Todo lo demás es de Dios, nuestra vida, todo lo demás que tenemos, pero lo único que Dios nos ha dado que Él no viola es nuestro libre albedrío, nuestra voluntad. Es lo único que Dios no viola. Y hay muchas personas que no quieren entregarle eso al Señor. Pero cuando se lo entregamos y decimos, Señor, te cedo mi voluntad, haz lo que quieras de mí, empiezan a obedecer la palabra, empiezan a caminar en Él, entonces Dios comienza a prosperar su camino, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es una lumbrera a nuestro camino, es una lámpara a nuestros pies. Y entonces, en vez de darle instrucciones a Josué, militares, mira Josué, te vas a meter, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, le dijo, Josué, para que comiences bien y para que te vaya bien en tu carrera, primeramente esfuérzate y sé muy valiente y permanece en mi palabra. Y ahí van dos veces. Ya van dos veces que le dijo, esfuérzate y sé valiente. Persevera. Y en otras palabras, cree en mí, ten fe en mí. Dice, nada te podrá hacer frente. Entonces, cuando una persona cede su voluntad al Señor y cuando de veras está caminando en obediencia a su palabra, nada nos puede hacer frente, ¿verdad? Porque estamos protegidos cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Y no es fácil, no es fácil, ¿verdad? Nadie somos perfectos. Como dice el dicho, todos tenemos cola que nos pisen como humanos. Pero por eso debemos esforzarnos, tenemos que tomar la iniciativa de acercarnos al Señor y ser valientes, obedecerle, ¿verdad? En cualquier lugar donde te tenga el Señor en esos momentos, donde quiera que estés, sea grande, sea pequeño, no importa. El Señor quiere que te esfuerces y seas valiente. Y que estemos en su santa palabra, que creamos su palabra, que la hagamos nuestra, que nos memoricemos su palabra, que le dijo, medita en ella de día y de noche. No le dijo, quiero que medites en los planes militares, quiero que hagas tal formación militar, quiero que construyas tales armas. Le dijo, no, dice, medita en mi palabra de día y de noche. Y entonces van a prosperar. Van a prosperar. Que si esto fuera una instrucción en las academias militares modernas, sacarían a la persona que está enseñando eso, ¿verdad? ¿Cuántos se pueden imaginar en nuestras academias modernas que les están diciendo, hey, métanse en la palabra de Dios, obedezcan al Señor, vamos a tener la victoria, vamos a prosperar? No, les garantizo que le quitan su comisión y lo echan para afuera, ¿verdad? En las academias, ya sean navales, de infantería, lo que sea, ahí los enseñan cómo llevar a cabo las estrategias para matar al enemigo, básicamente. Pero Dios le está dando instrucciones, las verdaderas instrucciones para que prosperen en todo. ¿Quieres prosperar en tus negocios? A lo mejor eres un empresario. Métete a la palabra de Dios. ¿Quieres prosperar en tu trabajo que el Señor te da? ¿Quieres subir? Métete a la palabra de Dios. Obedécela. ¿Quieres prosperar en tus estudios? Tal vez eres un estudiante de universidad y a lo mejor quieres llegar a tu doctorado. Métete a la palabra de Dios, obedécelo, Él te prospera. Pon las cosas en prioridad, en primer lugar. Tiene que estar el Señor.
quieres prosperar en tu ministerio, en cualquier cosa, pon al Señor en primer lugar. Esfuérzate y sé muy valiente. Dice, nunca se apartará de tu boca. ¿Verdad? A veces tienen a las personas como fanáticos, personas que constantemente están alabando a Dios o están hablando de Él. La misma iglesia, las mismas ovejas, se le echan encima a la persona y los llaman fanáticos, ¿verdad? Pero le dijo a Josué, medita en ella de noche. Y hay una diferencia en la meditación bíblica y la meditación que enseña el mundo, ¿verdad? ¿Cómo se llaman las religiones orientales? En la religión oriental, la religión de los hindúes, dicen que tienes que borrar toda tu mente, tus pensamientos, esclarecer tu mente y ponerte a meditar. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? La vacías y ¿qué pasa? Se meten los malos espíritus. Los cristianos no debemos estar practicando la yoga, hermanos. Ahora hasta hay expresiones que dicen la yoga cristiana. No existe. La yoga es un ejercicio espiritual donde se invoca el dios Om. ¿No se han fijado que dicen Om? Eso es un dios falso. Y lo que está pasando es que cuando hacen ese tipo de meditación, que dice que para descansar o para tener disciplina, están abriendo sus cuerpos, sus almas a la ocupación de malos espíritus. Cuidado con eso. La meditación que está hablando aquí es meditar en la palabra de Dios. Es tomar un versículo o un capítulo, lo que quieran, y ponerse a pensar en él y permitir que el Espíritu Santo trabaje para que nos dé revelación sobre esa escritura. Esa es la meditación bíblica. Tenemos que dejarnos, hermanos, de conformarnos tanto al mundo. Se ha metido el mundo tanto a la iglesia. Queremos hablar como el mundo. Queremos vestir como el mundo. Queremos que nos acepten. Pero la palabra de Dios dice que amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Tenemos que dejar esas cosas. Tenemos que esforzarnos y ser muy valientes. Tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestros corazones para que de veras hagamos prosperar nuestro camino. Y finalmente dice, fíjense lo que dice, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuántas veces le dijo? Le dijo 3 veces. Esfuérzate y sea valiente. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo en donde quiera que vayas. Cuando ellos entraron en la tierra prometida, estaban las tribus de los Nefilim, estaban los gigantes. Por eso Dios, muchas personas dicen que Dios era muy cruel porque mandó matar hombres, mujeres y niños. Pues ¿saben por qué los mandó matar? Porque no eran humanos, eran Nefilim. Eran descendientes el resultado entre los ángeles caídos y las mujeres. Eran híbridos. Y por eso Dios mandó matar hombres, mujeres y niños. Entonces, el enemigo va a mandar toda maldad en contra de nosotros. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que ser muy valientes y tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar en las cosas de Dios. No importa qué tan insignificante parezca. No importa el lugar donde estés. Tenemos que perseverar. Dice la palabra de Dios que el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Entonces es una mentalidad militar. Obviamente nosotros no luchamos en la carne. El enemigo no son los humanos. El enemigo son las huestes malignas, ¿verdad? Los describe allí en Efesios capítulo 6:10. Dice, con principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes malignas en las regiones celestes. Ese es el enemigo. Y cuando nos vestimos de toda la armadura de Dios, cuando tenemos la palabra de Dios en nosotros y la obedecemos, y nos paramos firmes
en contra de todo y tomamos ese paso de fe. A veces da miedo, pero cuando damos ese paso de fe, cuando Dios nos dice que estás listo, ahora pasa, cruza el río Jordán y ahora conquista lo que te he dado, entonces tenemos que tener fe en Dios y dar esos pasos. Y dar esos pasos. Y como llegó el tiempo y esta nueva generación conquistadora, ¿verdad? Porque la generación pasada ya había muerto. Ellos estaban listos para conquistar la tierra prometida. Y esta noche he sentido que estoy hablando con alguien. Estás a punto de entrar en lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? Todo lo que has luchado, lo que has sufrido, todo lo que has creído, ¿verdad? Muchos han dudado de ti, muchos te han querido subajar, muchos han querido que retrocedas, pero has permanecido fiel. Y ahora el Señor te dice, esfuérzate y sé muy valiente, porque estás a punto de entrar en el destino, en el llamado que Dios tiene trazado para ti. Y como dice la Escritura, esfuérzate, sé muy valiente, el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Medita en la ley del Señor de día y de noche, medita en su palabra, guárdala en tu corazón, no te sueltes, el Señor está contigo. Y como le dijo a Josué, así como estuvo Dios con Moisés, y así como estuvo Dios con Josué, así el Señor va a estar contigo, ¿verdad? Nuestro Dios es fiel y Él es verdadero, ¿verdad? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios prometió, lo que Dios se propuso, Él lo va a cumplir. Tan solo esfuérzate y sé muy valiente. Padre, te damos gracias esta noche. Te alabamos y te bendecimos. Señor, te damos gracias que tú eres el Dios que nos hablas de diferentes maneras. Y tú eres el Dios que tienes pensamientos hacia nosotros. Y son tantos los pensamientos, Señor, que no se pueden contar. Pero lo más asombroso es que los pensamientos que tienes hacia nosotros son buenos. Y Señor, esta noche te pedimos que nos ayudes a que nos esforcemos y que seamos muy valientes y que escuchemos tu voz, Señor, cuando tú digas es tiempo de entrar, es tiempo de movernos, Señor, que te obedezcamos lo que tú quieres que hagamos. Padre, te pido por todas las necesidades que puedan haber esta noche, Señor. Oramos por Alex Bachman, que están sufriendo ellos necesidad económica. Te pedimos que tú obres en esa situación y que ellos se acerquen más a ti. Señor, oro por cualquier persona que esté enferma. Reprendemos todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Señor, cualquier persona que esté pasando por dificultades económicas, que tú suplas sus necesidades. Si necesitan trabajo, que les des trabajo, Señor, y que tú obres en su situación. Señor, tan solo danos tu poder y misericordia para que podamos, Señor, seguir adelante, seguir en ti. Te amamos, te glorificamos y te exaltamos esta noche. No hay nadie como tú, nadie que se compare a ti, Señor. Te bendecimos. Que tu nombre sea bendito y sea glorificado ayer y hoy y para siempre jamás. Amén. Dios les bendiga y que tengan su semana siga siendo gloriosa y buenas noches y shalom.